Buenas noches, amada iglesia. Sean todos bienvenidos en esta noche. Hoy nos unimos en el nombre que es sobre todo nombre. Esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que esta noche como iglesia todos nosotros seamos ministrados. Quiero que oremos por un momentico y consagremos este tiempo para el Señor. Preciosísimo Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor amado, por la abundancia de tus misericordias. Gracias, Señor, por el favor de la vida. Gracias por el aliento. Gracias por el sustento. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor amado, vivir a tus pies, Señor, por tenerte a ti como nuestro Padre y Señor, como nuestro amigo y consolador. Gracias, Señor precioso, porque sabemos, Señor, que cada vez que nos acercamos y nos sentamos a tus pies, somos, Señor, alimentados, fortalecidos, vivificados, Señor amado, y conocemos más tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús presento a la iglesia delante de ti, Señor, para que tú hables y ministres a cada uno conforme a su necesidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, he querido titular esta noche la reflexión, la peña que sacia la sed. Y vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 17, 1 al 7. Éxodo 17, 1 al 7 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti, y allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masat y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Bueno, es una palabra que seguramente ya la habíamos leído y que para muchos es familiar, pero cuando leemos esta porción de la palabra nos lleva a pensar un poco en la necesidad de beber, en la necesidad de tomar agua. Creo, sin temor a equivocarme, que una de las necesidades más básicas y prioritarias es la necesidad de suplir o de saciar la sed en el ser humano. Mientras el ser humano esté hidratado, puede vivir y llevar una vida normal sin ninguna dificultad. Pero si por el contrario no consume agua por un tiempo o un periodo de tiempo, esta persona se va a sentir debilitada, se puede llegar a enfermar y puede llegar hasta morir por no beber agua. La sensación de la sed física a la cual me estoy refiriendo, podríamos compararla o simbolizarla con la sed espiritual. La sed espiritual que produciría los mismos efectos de la sed física, como es el debilitamiento, como es que provenga una enfermedad y morir, en este caso espiritualmente. La sed espiritual del hombre siempre
buscará saciarla. Y la tendencia de satisfacer estas necesidades o esta sed de la parte espiritual o carnal siempre tiende a satisfacerlo con base a lo que ofrece el mundo o con base a la carne, como por ejemplo la inmoralidad sexual, los placeres, el poder, la fama, la gula, las posesiones, el reconocimiento, las amistades, la pornografía, podríamos decir muchas otras cosas. Pero lo que sí sabemos y tenemos claro es que solamente Dios puede suplir y saciar la sed del hombre, saciarla verdaderamente, porque estas cosas seguramente en el momento podrán saciar en la carne, pero no va a durar mucho. Entonces vemos al pueblo de Israel partiendo del desierto de Sin, y vemos cómo narra aquí la porción de la palabra que ellos acamparon en Refidín y se encuentran ante un gran problema, un dilema, una crisis, y es que no había agua. No encontraron agua, y esto produce una reacción muy fuerte del pueblo, y las familias estaban frente a una crisis donde encuentran todos los arroyos secos. El pueblo venía vagando por el desierto seguramente durante muchos días, meses, años, seguramente, y en ese momento venían de mucho tiempo de andar en el desierto, y recordemos que lo que dicen los estudiosos que eran más o menos entre 2,000 y 3,000 personas que hacían parte de este pueblo. Ellos estaban cansados, estaban afligidos, estaban sedientos, estaban exhaustos, y estaban enfrentando, yo creo que la más severa crisis que una persona puede enfrentar en un lugar árido como un desierto: no tener agua. Era cuestión de vida, era cuestión de muerte, era cuestión de supervivencia. ¿Qué iban a hacer ellos? Si era el mismo Señor quien los había conducido ahí a ese lugar, el mismo Señor por su nube los había guiado a Refidín, y Él los había traído ahí en ese lugar. Pero ¿por qué el Señor trae a un pueblo a ese lugar, un lugar donde no había agua, sabiendo que el agua es necesaria para la existencia de la humanidad? Entonces, lo que yo veo aquí es que el Señor evidentemente estaba planeando revelarse a sí mismo en ese lugar, como lo hace hoy en día. Muchas veces permite situaciones en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestros medios, en nuestro país, en nuestras familias. Muchas veces ocurren muchas situaciones adversas, pero que el propósito de Dios es siempre revelarse y glorificarse, seguir mostrando que Él es Dios, el Dios de la salvación, es el Dios de la liberación. Dios pensaba probar allí en la fe a su pueblo, quería enseñarles a confiar más y más en Él, pues Él cuidaría y supliría todas sus necesidades. Quería probarles que Él era verdaderamente Dios, que salva a su pueblo en medio de la crisis. Si nos preguntáramos hoy, ¿quién es la causa de los problemas o de las crisis que a veces tenemos que enfrentar? Seguramente tendríamos que contestar que muchos de nosotros hemos sido causantes de los problemas que traen aflicción a nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos actuado equivocadamente, tomamos malas decisiones, damos mal uso de nuestro cuerpo, infringimos y violamos la palabra del Señor, maltratamos y abusamos de las personas, actuamos muchas veces ligeramente, nos comportamos muchas veces mal, y creo que la lista podría seguir. Pero también muchas veces van a surgir problemas en nuestra vida que están más allá de nuestro control, situaciones en las que no hicimos nada para que ocurrieran, pero con frecuencia estas circunstancias o estas situaciones las permite Dios mismo. Dios a veces nos pone en situaciones donde nos prueba y nos causa serios problemas. ¿Para qué? Como lo dice en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces es clara la palabra. Muchas veces el Señor va a permitir circunstancias adversas en medio de nosotros. ¿Para qué? Para probarnos, para fortalecernos, para afligirnos, como lo dice ahí, para inspirarnos. Lo estamos viendo en este tiempo, como esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo no solamente nosotros en Colombia, sino en el mundo entero, nos ha inspirado para buscar de muchas maneras al Señor, para predicar su palabra, para poder dar a conocer a otros de una u otra manera. Pero también el Señor busca que todos nosotros como pueblo podamos clamar su ayuda, que dejemos la soberbia a un lado y dependamos más de la ayuda del Señor, para afirmarnos y fortalecernos en la fe cuando lo vemos actuar. Ahorita mismo, saliendo de la casa, mi esposo nos daba un testimonio de una bendición, y lo primero que hicimos nosotros fue darle la gloria a Dios. De una vez, eso fue automático. ¿Por qué? Porque Él permite estas circunstancias, estas situaciones. Se quedó sin trabajo, pero de pronto le llega una bendición. ¿Quién lo hace? Él. ¿Para qué? Para Él ser glorificado en medio de nosotros. Entonces, Él también busca que nosotros seamos testimonio y que podamos ser testigos de que Él existe y que puede liberar y salvar a aquellos que confían en Él. ¿Para qué más? Para acercarnos más en oración y que dependamos de Él, para traer unidad en medio de nosotros como pueblo, como hermanos, como congregación, que haya hermandad en medio de nosotros. Pero Salmo 66:10 lo resume de otra manera. En el Salmo 66:10 dice: porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. El Señor, seguramente en circunstancias que permiten nuestra vida, sea por situaciones que nosotros propiciamos, o sea por situaciones que Él las permite en medio de nosotros, Él quiere darnos un trato, y es que todos nosotros seamos un mejor hijo, una mejor persona delante de Él. Entonces Dios utiliza las pruebas y las crisis, ¿para qué? Para glorificarse y exaltarse. Cuando Él actúa en medio de nosotros, le damos la gloria a Él y podemos decir: Señor, fuiste tú, solo tú. Es la manera como nosotros decimos, todo se lo atribuimos a Él. Dios utiliza las crisis y las pruebas para revelar que Él es Dios de la salvación y Dios de la liberación con todos nosotros como pueblo. Pero bueno, entrando un poco en la palabra, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Dios? Ustedes y yo vemos que realmente ellos no pasaron la prueba. Confiaron en Dios, en su misericordia, creyeron en Él, que los amaba y se ocuparía de ellos como hasta aquí lo había hecho. No, vemos que ellos obraron de una manera inadecuada. ¿Qué pasa muchas veces en medio de nosotros todavía? El pueblo acudió a un hombre, pero no acudió a Dios. Vemos cómo el pueblo inmediatamente fue a quejarse con Moisés, que era el líder. Ellos tenían sus ojos y su esperanza puesta en ese líder terrenal y no en Dios. Discutieron contra el líder Moisés y le exigieron a Moisés que les supliera, que les diera agua, lo trataron como si él fuera un mago, como si en sus manos estuviera el poder de hacer milagros y suplir sus necesidades. Los ojos del pueblo estaban en Moisés, pero no estaban en Dios. ¿Dónde están puestos nuestros ojos en este tiempo de crisis y de aflicción? Es la pregunta de esta noche. ¿En dónde, en qué personas estamos colocando nuestra confianza? ¿La estamos poniendo en Dios o la estamos poniendo en un gobierno, en los ricos, en los empresarios, en el jefe de la empresa, en los líderes, en las autoridades? ¿En quién estamos poniendo nuestra confianza? Nuestra confianza debe estar siempre puesta en Dios y no en el hombre. En las grandes crisis de la vida, el hombre no es de gran ayuda, diría yo. Digo, en las grandes crisis pueden ayudarnos un poco, claro, y generalmente estamos recibiendo ayuda de muchas personas que nos asisten en momentos de dificultad, pero realmente esa ayuda es en cierta manera limitada. Pero ¿quién nos podría ayudar en una crisis muy fuerte? Como por ejemplo ante una enfermedad mortal, ante un grave accidente, ante el dolor que podemos enfrentar por la muerte de un ser querido, una tragedia como la que está viviendo este mundo, que se ha salido de control, una bancarrota, un desastre natural, unas amenazas contra la vida misma.
Solo Dios puede actuar a nuestro favor y tener de nosotros misericordia. Los israelitas vemos que de una manera imprudente lo que hicieron fue cuestionar la misericordia de Dios y demandaban que Dios actuara en ese momento precisamente y en ese lugar, que les diera agua. ¿Cómo podían cuestionar la misericordia de Dios cuando Él había hecho tanto por este pueblo? ¿Cómo a veces nos pasa a nosotros que cuestionamos ciertas circunstancias que nos ocurren y se nos olvida con facilidad todo lo que el Señor generalmente está haciendo a nuestro favor, a favor de nuestro país, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nosotros mismos, de nuestra iglesia? ¿Cómo pudieron este pueblo poner en duda su existencia y su fidelidad y su cuidado? ¿Nos pasa? Muchas veces nos pasa hoy en día. Pero en primer lugar estoy haciéndome una pregunta. ¿Por qué hubo queja y murmuración entre el pueblo? ¿Por qué murmuraban contra Dios y contra Moisés el pueblo? Y yo lo que veo es que murmuraban precisamente porque ellos no eran un pueblo de oración. En cambio de quejarse contra Moisés y contra Dios, ellos lo que debieron haber hecho es acercarse a su líder y sugerirle que juntos como pueblo pudieran acercarse y humillarse delante del Señor. Porque lo que hacemos en la oración es humillarnos delante del Señor, decirle que dependemos absolutamente de Él, que necesitamos que Él haga algo a nuestro favor porque se nos salió todo de control, porque ya no lo podemos hacer. Pero lo que vemos es una queja y una murmuración contra su líder, pero también contra Dios, desafiándolo. Imaginémonos, todos nosotros, imaginémonos este pueblo que estamos hablando, que eran entre 2 a 3 millones de personas. Todo este pueblo seguramente postrado, arrodillado, clamando que Dios les supliera el agua. ¿Ustedes creen que el Señor lo hubiera hecho? Claro, sin clamar, sin rogar, el Señor lo hizo. ¿Cuántas maravillas más el Señor no hubiera hecho si este pueblo se hubiera humillado delante del Señor? Y creo que en este tiempo lo que el Señor está esperando de todos nosotros como pueblo es que todos nos humillemos delante del Señor y le digamos sencillamente al Señor que solo no podemos, que estamos en sus manos, que es su misericordia para con nosotros, que es su gracia para con nosotros. Y recordemos que la palabra misma en 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14 dice: si mi pueblo se humillara. Mire que ahí la palabra no dice si el mundo se humillara, no, habla de nosotros como iglesia. Nosotros como iglesia tenemos que humillarnos delante del Señor y decirle al Señor: intervenga, Señor, porque no lo podemos hacer, todo está en tus manos. Somos nosotros los que tenemos que humillarnos delante del Señor. Creo que hubiera sido una imagen muy diferente la que tendríamos del pueblo de Israel en las Escrituras si hubieran tenido una posición de humillación, de oración delante del Señor. Pero también no solamente era un pueblo que no era de oración, sino que también era un pueblo que le faltaba mucho a la fe. Eran incrédulos y eran desconfiados. ¿Pasa hoy? Claro que pasa hoy. Muchas veces encontramos personas que ya conocen de la palabra, que tienen alguna experiencia, alguna madurez, pero todavía hay mucho temor y hay mucho miedo y mucha incertidumbre, y nos puede pasar a nosotros también. En el caminar del pueblo, ellos habían mantenido pensamientos seguramente en la carne, seguramente pensamientos del mundo, de lo que veían, de lo que sus ojos estaban en ese momento contemplando. Por eso muchas veces ellos extrañaban las comidas, todo lo que ellos les ofrecían allí en Egipto, y muchas veces como que anhelaban otra vez estar allá en ese pueblo. Aún a pesar de la esclavitud, querían estar allí comiendo esas comidas, esos manjares que ellos recibían allí. En vez de poner los pensamientos en el Señor y en todas las promesas y en el actuar de Dios que había tenido para con ellos tanta misericordia, tenían sus ojos puestos en otro lugar. Habían pensado poco en Dios, habían pensado poco en la gloriosa persona en la gloriosa persona del Señor y su poder majestuoso. Pensaban poco acerca de su maravillosa salvación y de su liberación. Se les había olvidado de dónde los había sacado el Señor. Por lo tanto, habían aprendido poco
acerca de Dios, por tener los ojos puestos en otro lugar. Poco habían aprendido de confiar y creer en Él, poco de adorarlo y honrarlo, poco de ser testigos y de ser testimonio de todas sus grandezas. Pero ¿qué hace Moisés? Es mi pregunta. Moisés había sido, como vemos, había sido acusado de una manera injusta por el pueblo, pues lo estaban acusando como ser un impostor, como era una persona que los estaba dirigiendo al mar, inclusive los estaban llevando hacia la propia muerte. De hecho, la situación estaba tan complicada, estaba tan difícil, que estaban a punto de apedrear. Eso fue lo que le dijo Moisés al Señor, de apedrearlo. Y me trae a memoria en este momento Primera de Pedro 4:14, cuando nos habla, cuando sufrimos por causa del Señor, de la palabra, del Evangelio. Primera de Pedro 4:14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados por el glorioso Espíritu de Dios. Por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. El pueblo entonces se les había olvidado que Dios les suplió alimentos durante estos 40 años de caminar en el desierto. No solamente les había dado alimentos, sino que también les había suplido agua, no solamente para ellos, sino también para sus animales. Ellos habían sido atendidos por el Señor en medio del desierto. Se olvidaron cómo había sido gloriosamente utilizado ese líder Moisés cuando los sacó de allí de esclavitud de Egipto. Se les habían olvidado muchas cosas. Pero ¿qué hace Moisés? Moisés hace lo que tenía que hacer, y sencillamente él lo que hace es interceder. Viene y clama a Dios, viene y le pide su ayuda, viene y le pide su consejo. ¿Qué es lo que él tendría que hacer en ese momento? Y vemos la respuesta de parte del Señor, que me encanta como el Señor le dice que no se ponga nervioso, porque aquí estoy yo, y si ustedes están conmigo, yo los sacaré aquí adelante. Y Salmos capítulo 31, versículo 19 al 20 dice: cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de las conspiraciones del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Hermosa palabra que aquí nos muestra Salmos capítulo 31, donde nos promete y nos garantiza ese cuidado especial, ese cubrimiento, esa protección especial que Dios hace a su pueblo, a los que le tememos. Entonces todos nosotros, nuestra única esperanza, al igual que Moisés en situaciones desesperadas, es clamar a Dios en oración. Muchas veces nosotros hemos pedido al Señor y hemos visto siempre el actuar de una manera fiel para con nosotros. Sabemos que cuando corremos a los pies de Él, como dice, al trono de la gracia, allí es justamente vamos a encontrar ese oportuno socorro, y va a conceder nuestras oraciones conforme a su voluntad. Deuteronomio 4:29 dice: mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y Salmos 34:6 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, de todas. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero en el siguiente paso me hago una nueva pregunta: pero ¿cuál es la respuesta de Dios ante su siervo? ¿Cuál es la respuesta del Señor ante Moisés? Su presencia respaldaría a su siervo para vencer la incredulidad del pueblo, es lo que yo veo acá. Dios escucha el clamor de su amado siervo, escuchó su desesperado ruego por su ayuda. Le dijo que pasara delante del pueblo, lo puso allí por cabeza, que tomara unos ancianos, que tomara una vara. ¿Para qué? Los ancianos para que fueran testigos de lo que Dios iba a hacer, ese milagro que iba a hacer allí con Moisés. Y la vara no era para desatar castigo sobre el pueblo, sino era un instrumento que el Señor utilizaba para hacer surgir allí el poder de Dios. Dios quería y quiere hoy
suplir todas nuestras necesidades, aún a pesar de nuestra incredulidad y de nuestra desconfianza. Veamos en esta porción la paciencia, la tolerancia y la generosidad de nuestro Dios. Aún a pesar de un pueblo duro, de corazón duro, de cerviz dura, lo sigue haciendo hoy con nosotros como su pueblo, esperando siempre que haya un arrepentimiento y que confiemos en Él. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y segunda de Pedro 3:9 nos lo recuerda, dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda o perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor hoy por hoy está esperando que el mundo se arrepienta, se vuelva a Él de todo corazón, y que Él quiere ofrecer esa agua de vida. Y como última instancia veo que Cristo es la gran provisión del cielo para calmar nuestra sed. El Señor prometió, ahí en la porción donde acabamos de leer, Él prometió que Él estaría sobre la peña. Le dio instrucciones puntuales a Moisés, Él las cumplió, las obedeció, y a la vista de los ancianos brotó el agua. Él mismo, Dios mismo, el Señor mismo estaba allí sobre la peña. Él estaba provocando que el agua manara de allí, de esa piedra. Y en 1 Corintios 10, 1 al 4 nos confirma esta parte. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esta roca era Cristo. Ahí lo habla claramente quién es la roca. Desde el principio, desde Génesis, está hablando de Cristo. El desierto espiritual que puede proyectar o mostrar una persona es bien triste. Es como si estuviéramos viendo realmente, literalmente, un desierto. No hay vida, no hay esperanza, está todo seco. Nos preguntaríamos, ¿cómo es un ser sediento de Dios? Entonces yo he tratado como de poner algunas cosas que podrían darnos pautas para que cada uno de nosotros hagamos un autoanálisis si realmente en nuestra vida podría ocurrir que haya aridez espiritual. Y es para todos la palabra de Dios, primeramente para la iglesia. Pero una persona que está sedienta de Dios, su espíritu es seco. ¿Qué quiere decir? Que su relación con Dios, por más que quiera verla cercana, lo ve demasiado lejos. Tiene un corazón seco. Es una persona que no ni recibe ni da afecto durante diferentes periodos de tiempo. Pero también es una persona que tiene el alma seca. Le falta relación personal con Cristo. No tiene una devoción, no devocional. Una devoción no puede ministrar delante del Señor porque no sale de esa persona. No tiene que dar. Está totalmente árida. Pero estas personas también tienen una vida amorosa seca, es egocentrista. Muchas veces piensan solo en ellos, no quieren compartir ni sacrificar nada con nadie. Pero también estas personas que son áridos o secos tienen amistades que son superficiales, que no les sumen, que no les aportan, por el contrario, les restan. Pero también tienen una mente seca, porque lamentablemente las distracciones de este mundo han regido sus pensamientos. Sus oídos están secos, fingen escuchar la palabra, pero esta palabra no tiene eco en su corazón. Es seco en su profesión. ¿Por qué? Porque su trabajo ya se ha convertido en una carga, se ha vuelto una situación como porque le toca. Es una tarea, podríamos decir, detestable. Pero también vemos esas personas que sufren de aridez
en sus familias también lo reflejan. Y es porque hay poca comunicación, hay poca realización y amor. Tienen una seca visión del futuro, tienen pocas esperanzas de una vida plena, de realización, de satisfacción. Todo esto trae grandes vacíos en el hombre y aún en medio del pueblo de Dios. Hay una desesperada necesidad de saciar su sed, pero hay hoy maravillosas noticias. Hay un agua que calma la sed y toda aridez en el hombre. Existe un agua viva, un agua que da vida. Esa agua se llama Jesucristo el Señor. Jesucristo es el agua de vida. Se puede saciar la sed hoy, si todos en esta noche quisiéramos acercarnos a ese manantial. Hoy está dispuesta ese manantial de vida eterna. Recordemos el episodio que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 10 al 14. El Señor tuvo allí un episodio con esta mujer y lo vamos a recordar. Juan 4 versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué preciosa enseñanza que le da el Señor Jesús aquí a esta mujer. Él le estaba ofreciendo salvación, le estaba ofreciendo de sus aguas, su provisión en la cruz del Calvario, donde Él satisfizo todas las necesidades del mundo. Y en Juan capítulo 7, vuelve el Señor Jesús y lo dice, en Juan capítulo 7, 37 al 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y en el último capítulo, me gusta porque es que esto del agua, de la roca, de la peña, de Jesús, del Señor Jesucristo, habla desde el principio hasta el final. Y en el último capítulo de la Biblia, en el capítulo 22, versículo 17, y en la última oportunidad que se nombra el Espíritu Santo, dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Es por gracia. Vemos aquí al Espíritu Santo inspirando a la iglesia para invitar a todo el que quiera la salvación para que pueda volverse a Cristo. Como iglesia tenemos poder. El Señor dijo: y recibiréis poder. Recibiremos por Él. ¿Para qué? Para que seamos testigos. Como iglesia tenemos el poder del Espíritu Santo, entonces, para llevar a cabo la evangelización del mundo. Jesucristo afirmó que Él era el agua de vida, que era el agua que salva. Él es el único que puede saciar la sed del hombre, que lo puede satisfacer realmente. Debemos de aprender entonces, a manera de resumen, a confiar en Dios, a creer en Él. Esta enseñanza que nos está dejando esta porción del pueblo de Israel, debemos confiar en el Señor. Dios se había hecho maravillas en medio de ellos y les ha demostrado quién era Él, lo poderoso que era Él para ayudarlos, para sustentarlos, para defenderlos, para darles provisión. No había motivos para desconfiar, pero hoy la palabra nos enseña que en este tiempo de crisis, de aflicción, de situaciones adversas que estamos viendo, escuchando, no solamente en nuestro país, en nuestro entorno, sino en muchos lugares del mundo, debemos seguir confiando en el Señor, debemos creer en Él, dejar que Él sea el que se encargue de nuestras necesidades, debemos descansar en Él. Dios suplirá incluso las más difíciles necesidades que se nos puedan presentar. Dios hará lo que sea necesario para
para que todos nosotros tengamos nuestras necesidades suplidas. E incluso, como dice la palabra, dice que Él dará aguas en el desierto y ríos en la soledad. ¿Para qué? Para cuidar de nosotros. Juan capítulo 3, versículo 36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y en Juan 15:5, en la enseñanza de la vid, el Señor dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo fue la roca espiritual, como leímos en 1 Corintios, dice que Él fue la roca espiritual que siguió a los israelitas. Él fue el cimiento del pueblo de Israel y lo es hoy. Él sigue siendo el sostén nuestro como pueblo, es nuestra seguridad. Él estaba con ellos y está hoy con nosotros para apoyarnos, para que estemos a salvo, para que estemos seguros, para que lo reconozcamos como nuestro proveedor. Al igual seguimos enseñando, predicando esta dependencia absoluta que debemos tener en estos tiempos con el Señor. Moisés golpeó la peña y el agua brotó de aquella roca, agua que salvó y trajo vida al pueblo. Jesucristo fue golpeado, fue atormentado, fue afligido en la cruz del Calvario, y así Él se convirtió para nosotros esa fuente de agua viva que nos alcanza a todo el mundo. Nos lo recuerda Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Gloria a Dios, porque Él ya proveyó para todas nuestras necesidades. Un solo sacrificio lo hizo perfecto para todos nosotros. Podemos entonces en Él calmar nuestra sed. Están suplidas todas nuestras necesidades. Todo está puesto como en una mesa donde usted y yo podemos acercarnos para tomar de toda su provisión. Yo les animo, amada iglesia, para que juntos vengamos y bebamos de sus aguas. Vamos a orar. Padre celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy muchas gracias, Señor. Gracias por tu hermosa fidelidad. Gracias porque tú has sido más que bueno, has sido fiel. Has sido, Señor amado, un Dios, Señor, que ha tenido de nosotros misericordia. Gracias, Señor, porque nos has dado mucho más abundantemente, Señor del cielo, de lo que nosotros hemos pedido y hemos esperado. Señor, has sido fiel por sobre todas las cosas. Yo te pido, mi amado, que hoy, Señor amado, despiertes en nosotros el querer como el hacer para ir, Señor, a las aguas, Señor. Para ir, Señor amado, y sumergirnos en ese río, Señor, de tu Espíritu Santo, de tu palabra, toda tu provisión en la cruz del Calvario, Señor. Que podamos, Señor, entender que tú ya supliste todas nuestras necesidades, Señor. Tú ya lo hiciste absolutamente todo. No hay nada más por hacer, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor amado, encontramos realidad y realizado toda nuestra vida, todos nuestros proyectos, todas las cosas, Señor, están puestas, Señor, por ti, para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Ayúdanos, Señor, a verte en el actuar del día a día, y que no se nos olvide tan fácilmente como le ocurría al pueblo de Israel, Señor, que se les olvidaba todo lo que tú has hecho con ellos, y todavía seguían murmurando y seguían criticando y seguían rebelándose contra el líder, Señor, que tenían allí, Señor, y desafiándote. Lo más grave de todo, desafiándote a ti, creyendo que realmente tú estabas con ellos, Señor, cuando siempre habías estado con ellos, siempre habías hecho todo por ellos, Señor amado. Gracias, Señor. Permite que nosotros, Señor, podamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente cada día, y podamos ver cada día el actuar tuyo y atribuirte a ti todas las cosas, no a nosotros, no a los medios, no a nuestros líderes, no a los gobernantes, Señor, no a los empresarios, no a los jefes, Señor, sino a ti, que eres la fuente viva, fuente de vida, fuente de salvación y de liberación, Señor. Te doy toda la gloria a ti, Señor precioso, en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Dios les bendiga, mis amados. Un abrazo fraternal. Se les ama.